Buenos y bendecidos días a la familia de la fe de la Congregación de la Casa del Rey de la Gloria, ubicada en Union City, New Jersey, aquí en los Estados Unidos de América, tierra donde fluye la leche y la miel, donde nos ha traído desde nuestros países el Señor, que tiene un propósito con nosotros. Así que nos gozamos esta mañana
bendecimos esta nación, bendecimos estas líneas telefónicas, bendecimos esta cita divina que tenemos con la persona más importante de este día, la reunión más importante, la actividad más importante. Ya no hacía falta esta cita divina, porque estoy acostumbrado al Espíritu a hacerlo los lunes, y el lunes estuve de viaje. Entonces, bueno, le dije al pastor, pero me reserva mi día, porque si no, hay un anhelo que tenemos, ¿verdad? En el Espíritu, hay unas ganas, hay un vacío cuando no le servimos al Señor. Entonces, hay que servirle al Señor. ¿Por qué? Porque nuestro gozo en Él es nuestra fortaleza, ¿verdad? Entonces, vivimos en ese gozo todo el tiempo. Así que les invito, hermanos y hermanas, que sirvan al Señor, porque hay una recompensa grande. Hay un gozo inefable, dice la palabra. A esa paz que sobrepasa todos los entendimientos se activa en nosotros cuando entramos en nuestro servicio, en nuestras asignaciones, en nuestras responsabilidades, cuando atendemos los negocios de nuestro Padre Celestial. Así que bueno, vamos a adorar a Dios, vamos a recibir palabras que el Espíritu Santo puso para mí, para salir de esta cuarentena, porque hay grandes cosas que el Señor, porque es un Dios grande, grandes cosas que Él tiene para nosotros después de esta cuarentena, la cual ya sabemos que quedó atrás. Pues voy a estar hablando de eso en una forma muy interesante que me puso el Espíritu Santo. Así que bueno, claro, para que nuestro Padre Celestial ponga un espíritu enseñable en nosotros, quite todo tapón de nuestros oídos, quite todo velo mágico, recibamos ese maná que Él tiene para nosotros en esta mañana, que sé que será de bendición para muchos de ustedes. Así que bueno, nos gozamos en esta mañana, vamos como siempre en esta cita divina. Esto es un espectáculo, esto realmente es una fiesta, esta cita divina es una bendición. O sea, yo personalmente veo como Dios me habla todos los días a través de esta, a través de nuestro pastor, a través de las hermanas, a través de los hermanos que toman esta cita divina. Realmente es una fiesta, es una danza con el Señor. Es como que si entráramos en un banquete y el Señor viene y nos ofrece esa cantidad de delicateces que están servidas en un banquete, y tenemos la oportunidad nosotros de danzar con Él. Entonces, esto es una fiesta y quiero que por favor la tomemos como tal. Entonces, bueno, vamos a gozarnos en esta mañana, vamos a disfrutarnos cada pieza musical de esa danza, vamos a gozarnos cada pasapalo, la comida principal, vamos a disfrutar del postre, porque lo que tiene el Espíritu Santo es el pan nuestro de cada día para nosotros en esta mañana. Y damos gracias porque el Señor nos da la oportunidad de hacerlo. Y bueno, estamos gozosos, estamos contentos porque estamos en esta fiesta. Así que bueno, vamos a coordinar unas cositas aquí tecnológicas y vamos a arrancar adorando, como siempre, cantándole al Señor, porque una adoración sin cantar, yo creo que está como falla, aunque nosotros podemos adorar al Señor de diferentes formas, ¿verdad? Pero una alabanza que no está cantada así con el corazón, como que está falla. O un salmo que no está cantado, como que está falla, ¿verdad? Una oración que no está bien dicha, una declaración, es como que está falla, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que gozarnos de este momento. Nuevamente, estas citas divinas son un banquete, son una fiesta. El Señor nos abre la puerta, nos invita a estar con Él, a cantarle a Él, a danzar con Él, a recibir todas esas delicadezas. Imagínense, delicadeza, la misma palabra lo dice, que el Señor adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Entonces, visualicemos en el Espíritu ese banquete que estamos a punto de comerlo, porque nos lo vamos a comer con Él, y que todo sea con Él, para Él, por Él y en particular en Él. Ahí les dejo eso, y me puso ahora el Espíritu Santo, porque esa es una revelación que recibí hace varios meses atrás. Así que disfruta de este banquete, hermano. Los bendigo 70 veces 7 en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach, y damos inicio a esta cita divina con la persona más importante. Y vamos a arrancar esta cita divina es cantándole a Él, dándole las gracias por tantas maravillas
Así que bueno, hermanos, hermanas, adora a Dios, ahí está. Y este link lo pueden transmitir, lo pueden enviar a otras personas que ustedes lo quieran enviar, porque seguro que va a ser de bendición para muchos. Así que adora al Señor, ahí está. La gracia en todo, dice la palabra. Ha sido Dios, ha sido Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Antes que empiece a tocar la banda, quiero que lo cante conmigo. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno.
quiero escucharlos a ustedes. Dios ha sido bueno. Dios ha sido levanta sus manos y una vez más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor, y venimos gozosos ante tu presencia, Señor, a buscar más de ti, Señor, a buscar la plenitud que solo encontramos en tu presencia, Señor. Te damos gracias en esta mañana por todo. Te damos gracias en todo. Te damos gracias porque nos has guardado. Te damos gracias porque estamos aquí, porque nos das esta oportunidad de adorarte, este privilegio de entrar en tu presencia, Señor, donde ya no hay velos, donde ya no hay sacrificio, donde ya no hay protocolos, sino que simplemente tenemos acceso directo al trono de gracia para contemplar, Señor, la hermosura de tu santidad. Solo eso, Señor, ya es un privilegio por la sangre de tu Hijo, Señor. Porque tú dices que estamos sentados en lugares celestiales junto a ti, Señor. ¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no darte las gracias, Señor? ¿Cómo no bendecir tu nombre? ¿Cómo no recitar y meditar en tu palabra todo el día? ¿Cómo no alabar tu nombre, ese nombre que nos dice, que nos da ese poder? Donde ya no hay temor, ya no hay cobardía, sino hay poder, hay amor y hay dominio propio, Señor. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana y las vemos en la sonrisa de nuestros hijos, en la sonrisa de nuestros seres queridos, en el cantar de los pájaros, cuando miramos al cielo y vemos tu creación, Señor. ¿Cómo darte las gracias si estamos respirando? Si tú nos has guardado de este virus, de esta maldición, donde hemos visto que han caído mira a nuestros lados y desmira nuestra diestra, y a nosotros no nos ha llegado exactamente como tú lo dijiste y como tú dices, Señor. Te buscamos, tu palabra dice que te buscamos y te encontramos cuando te buscamos de todo corazón. Que clamemos a ti y tú nos revelas cosas grandes, 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 porque tú eres un Dios grande. Nos revelas cosas ocultas, esas cosas ocultas, esos secretos maravillosos, poderosos, esa revelación, esa iluminación que tú tienes para que cada uno de nosotros alcance ese destino profético, ejecute ese plan de amor donde tú ya escribiste y escribiste para cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo, porque hemos sido predestinados y identificados para amarte, Señor, para adorarte, Señor. ¿Cómo no bendecirte, precioso? Si te veo hasta en la sombra, si te veo a la izquierda, te veo a la derecha, te veo arriba, te veo abajo, porque tú vas delante de nosotros como poderoso gigante, fijando montañas, tomando Goliat, asegurándote, Señor, que llegamos hasta donde tú nos quieres llevar, donde llame el Rey que nos sirve el tropiezo de nuestros pies, a los pies de nuestros hijos. Si tú cuidas de nuestros hijos, aún cuando nosotros dormimos y los vemos como a pesar de las circunstancias y los problemas, tú nos vas dando victoria tras victoria. Gracias, Señor. Usa tu iglesia, Señor. Usa tu pueblo, Señor. A esta nación santa, a este gran sacerdocio, úsanos aquí en la tierra para que tu reino avance, Señor. Para que ya no seamos solo más que aquí en la tierra, Señor. Gracias, Señor. Gracias.
Gracias, Señor. Aviva el don del fuego que tú has puesto en nuestros corazones. Aviva ese don de fe que tú mismo nos diste, que cuidamos más que el oro y la plata. Aviva en este momento. Rompo por el poder de la palabra y puesto de acuerdo con mi hermana y hermana. Toda partida espiritual. Se rompe esta cuarentena, se rompe este frialdad en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, porque tú avivas el don del fuego que tú mismo sembraste en nuestros corazones. Ya no hay desánimo, ya no hay distracción, ya no hay duda, ya no hay división, porque tú estás con nosotros, tú eres un Dios de unidad. Mantenemos nuestros ojos puestos en ti, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias, a pesar del encierro, tu palabra no ha estado presa. Tu palabra no ha estado presa, porque tu palabra es como esa espada de doble filo que penetra y parte, que traspasa paredes, que traspasa murallas, que traspasa océanos, que traspasa todo lo que tiene que traspasar para llegar hasta donde tú le envías. Y es como la lluvia, y es como la nieve que no regresa vacía, sino que hace para lo que es enviada. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, reprendo todo velo mágico, todo tapón de oído, toda confusión, toda mentira que Satanás pretenda poner en esta congregación, en mis hermanos y mis hermanas. Lo alto y lo hecho fuera en el nombre de Jesús. Y yo declaro y establezco donde nosotros recibimos la revelación de tu palabra, Señor. Donde tenemos un espíritu dispuesto a enseñarle, Señor, a escuchar de ti, Señor. A recibir ese maná que tienes para nosotros en este momento, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das para entrar en tu presencia, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das para escudriñar tu palabra. Yo declaro y establezco en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach que hay una relación que viene de lo alto a cada uno de nosotros con ese maná, que va a ser de bendición, que va a ser de edificación, que va a ser de guía, Señor, para que tu pueblo avance, Señor, para que tu pueblo avance en ese plan que tienes para cada uno de nosotros, para que lleguemos a este destino profético que tienes para cada uno de nosotros. Donde usamos el remanente, tú usas ese remanente que hemos usado y lo multiplica para llegar hasta donde tenemos que llegar. Porque tú usas esa palabra profética y se activa así como la atesoramos en nuestros corazones y caminamos con ella, caminamos en pos de ella, caminamos extendiendo nuestra mano hacia ese destino que ya tú nos ilustraste, sin mirar hacia atrás, sino extendiendo nuestra mano hasta donde tenemos que llegar, sabiendo que vamos a llegar, sabiendo que este es el año 2021, el año de las bendiciones caen. No sé si caen del norte, del sur, del oriente, del occidente, porque solo tú lo sabes. Y nosotros sujetamos y rendimos nuestra voluntad. Pero este es el año que el Espíritu del Señor está sobre nosotros para anunciar las buenas nuevas, para que los cautivos sean libres, donde se abran las puertas de las prisiones físicas y las prisiones espirituales, las prisiones de enfermedad, las prisiones de escasez, se abren porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros y el Espíritu del Señor está en control y se mueve sobre la faz de ese ambiente de desorden, de enfermedad, de escasez, de confusión, de apatía espiritual que hay. En este momento el Señor nos levanta a niveles más altos con la fuerza que hay en las alas de las águilas, a niveles más altos de intimidad contigo, Señor, a niveles más altos de revelación, a niveles más altos de iluminación, donde correremos contigo y no nos cansaremos, donde caminaremos en pos de nuestro destino profético y no nos fatigaremos, porque tú estás con nosotros, porque tú nos das la fuerza del búfalo, porque tú no permites que nos desviemos de este destino profético ni izquierda ni derecha, sino que nos mantengamos contigo, Señor, en santidad contigo, Señor, donde seamos nosotros esa página escrita para el mundo, Señor. Gracias, Señor. Esa página que habla de ti, Señor, esa página que muestra tu grandeza, tu poder, tu misericordia, Señor. Gracias, Señor.
Gracias, Señor, por tanto. Gracias, Señor, en todo. Gracias, Señor. Un espíritu enseñable en nosotros, Señor, en esta mañana, Señor, para que recibamos lo que tú tienes para nosotros, Señor, que sabemos que es de bendición, que yo sé que viene de lo alto, porque empiezas por ministrarme a mí. Aquieta nuestras mentes, reprendo todo espíritu de distracción, toda persona que quiera sacarnos de este momento, de esta fiesta contigo, pues atamos todo espíritu de restricción y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Y nos disponemos a recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, para que tu nombre sea exaltado, para que esta asignación llegue al trono de gloria como olor fragante, porque nosotros lo que queremos es agradarte a ti, Señor, por la fe en tu nombre, buscar la sonrisa de nuestro Padre Celestial. Recibe estos besos, recibe este abrazo, Señor. Dame y te bendigo con todo mi corazón y te doy gracias desde ya, por ser que grandes cosas está haciendo en cada uno de nosotros y que grandes cosas saldrán pronto a la luz, que se abren caminos en el desierto que nos llevan a nuestras tierras prometidas, a esas tierras de fluye la leche y la miel, que se abren ríos en la soledad de enfermedad, en la soledad de cautiverio, en la soledad de contienda, en la soledad de escasez, se abren ríos de agua viva que eres tú, precioso Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias por esta oportunidad, gracias, Señor, gracias, precioso, sea tuya, Señor, toda la gloria, Señor, y toda la honra, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Y el pueblo de Dios dice, preparado para recibir. Amén, amén y amén. Y amén. Bueno, como les decía, ya me hacía falta mi turno de cita divina, porque realmente el Señor pone en nosotros el querer y el hacer, ¿verdad? Y nosotros tenemos después ese anhelo a buscarlo a Él, ese anhelo a servirle, ese anhelo a estar en su presencia. Y esta es una asignación que nosotros tenemos que gozar. Me consta que el pastor se goza, yo lo recibo en el Espíritu, lo recibo en su palabra. Yo personalmente me gozo, para mí es un privilegio poderme aquí parar, aunque sea virtualmente entre ustedes, pero en el mismo espíritu, hablar de la palabra de Dios. Así que honremos la palabra, demos gracias de que tenemos este privilegio de tener esta palabra escrita y establecida, esta palabra que nos edifica, esta palabra que nos libera, esta palabra que nos da poder, esta palabra que transforma, esta palabra creadora, creativa, esta palabra que penetra, ¿verdad? Esto es una maravilla. Y está aquí todo en este libro de cubierta a cubierta, con más de, no sé, algunos eruditos dicen que más de 5,000 promesas para el pueblo de Dios, donde cada vez que tú veas un nombre en esa promesa, la Biblia, o veas el nombre del pueblo de Israel, es para ti. Esa promesa es para ti, es para mí, porque esa palabra escrita que está aquí, este documento, vamos a decirlo así, es un testamento que tiene tu nombre, que tiene mi nombre y que está firmado nada más y nada menos por Dios, que es nuestro Padre Celestial. Entonces yo no sé si hay una firma más importante que la firma de Dios, y Él es el que firma ese testamento para ti y para mí. ¿Por qué? Porque fuimos hechos hijos y herederos, por ende, de las cosas que están en el cielo, no solo por la riqueza, sino de todo ese paquete que hemos hablado, que nos han enseñado, del shalom, de la torta completa, del paquete shalom que viene para nosotros. Entonces esto es una maravilla, por eso es que tenemos que meternos en la palabra, escudriñarla, de que quede escrita en nuestros corazones. Y bueno, escuchando ayer el apóstol decía, manténganse los intercesores en la línea de quebrantar esta apatía espiritual, esta cuarentena que Satanás nos quiso poner, y donde quizás estuvimos encerrados físicamente muchas veces, pero no en el espíritu, y mucho menos la palabra, porque aprovechamos nosotros como el Señor todas las cosas, las torna para bien. Tornó esta oportunidad en una forma de que
esta palabra, su palabra, a través de esta cita divina, llega hasta los confines de la tierra por estos medios. Entonces me puse a meditar y empecé a orar y a pedir guianza al Espíritu Santo que me dijera qué tenía yo que hablar, que no haya hablado el pastor, de estrategia de cómo salir de esta apatía espiritual. Y lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón es: agarra tu palabra profética, atesórala en tu corazón, amárrate a ella, camina en pos de ella, que esa palabra, así como hace Jesús, va cobrando vida, y como dice nuestra madre espiritual, va haciéndose carne de tu carne y hueso de tu hueso. Y así como esa palabra profética cobra vida, ya no hay apatía, ya no hay cuarentena, ya no hay todas estas cosas que Satanás pretendió poner, manipular en nuestros corazones, en nuestra mente, de que tenemos que quedarnos en la casa. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer, ahí está escrito en la palabra. Si Dios lo habló, Él lo va a ejecutar. Entonces, a la medida que esa palabra profética cobra vida en nuestras vidas, haga la redundancia, ese fuego arde otra vez, ese fuego por buscarlo a Él, ese fuego por mantenernos con Él, ese fuego por mantener nuestros ojos puestos en Él, ese fuego por hacer nuestras asignaciones, ese fuego por interceder, ese fuego por escudriñar la palabra. Porque todas estas cosas son las que nos van a llevar, o los que van a habilitar por el don de fe, para que las cosas que Él ya sentenció y nos dio como sustancia lo espiritual vengan a la manifestación física. ¿Correcto? Entonces, de eso se trata. Y entonces, escudriñando la palabra, meditando a ver de qué iba yo a hablar, ¿verdad? Entonces, el Señor puso en mi corazón la historia de José, que yo, al igual del pastor, el pastor habla mucho de la historia de José, porque es una historia maravillosa. Es una historia realmente que los invito a que la estudien, a que la mediten, a que la escudriñen en detalle, desde el Génesis 37 hasta el 50 y pico, si más no me equivoco. Ahí la pueden leer, ahí está escrita. Y voy a tratar de terminar esto en esta mañana. La historia de José es que José era un niño muy amado por su papá, Jacob, Israel. Era un niño realmente que tenía una gracia y favor de Dios. Era un niño que tenía sus dones y talentos que le causaban envidia a sus hermanos, y los hermanos quisieron matarlo. Y en vez de matarlo, metieron fuego en un pozo. Y vamos a estar escribiendo esa palabra. ¿Y qué pasó? Que de ese pozo después lo vendieron como esclavo y fue a Egipto. Y después de haber estado en una cisterna, fue a Egipto y fue esclavo de Potifar, y pasó después rápidamente a ser el mayordomo. Pero después ya todos sabemos la historia, la voy a decir muy brevemente porque después la quiero escudriñar. Y después la mujer le tendió una trampa y él no cayó, pero fue preso. Estuvo preso creo que 2 años, dice la palabra. Y entonces, después de haber sido mayordomo, estuvo preso otra vez. Pero por sus talentos, por los dones que él había puesto en él, porque era un don de interpretación de sueños, después salvó al copero, y el copero lo puso en gracia ante el faraón y reveló sueños al faraón, y pasó a ser el segundo hombre más importante en Egipto. Egipto en ese momento era una tierra rica, era un imperio. Entonces yo quiero escudriñar la palabra en esta mañana de ese proceso por el cual pasó José, y cómo a lo largo de esta historia se ve cómo la palabra profética que estaba asignada a José fue cobrando vida y lo sacó desde allí. Y resulta que José empezó porque era un hijo muy amado de su papá, porque lo tuvo en la vejez, dice la palabra, ¿verdad? Y entonces yo me pregunto si esos somos nosotros, que somos hijos muy amados
de nuestro Padre Celestial. Entonces voy a ir poquito a poquito porque quiero que vamos recibiendo aquí esto y nos lo vamos comiendo poquito a poquito. Voy a empezar leyendo Génesis 37 del 19 al 25 y voy a ir lento porque quiero que realmente esto les llegue en el espíritu. Y dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Conspiraron contra él para matarle. Voy a repetir, porque aquí el hijo mío se metió y no quiero que nada me quite la unción. Volvemos a empezar. Versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, ellos, los hermanos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Me pregunto, ¿a alguno de ustedes les ha pasado eso? Que alguien, o a veces un ser muy cercano, querido a ustedes, ha conspirado contra nosotros. Y estos querían matarle, porque nosotros sabemos quién vino a matar, a robar y a destruir, ¿verdad? Satanás. Y sigue el versículo 19 diciendo: y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Recibe, soñador, porque él tenía el don de interpretación de sueños. Y resulta que nosotros todos somos equipados con ciertos talentos y ciertos dones particulares solo para ti y para mí, para nosotros poder alcanzar ese destino profético que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero resulta y acontece que esos dones dan envidia. Dan envidia. Y por eso nosotros tenemos que ser muy sabios en cómo nosotros hablamos de la palabra y hablamos de nuestro Rey al mundo. Porque esos dones que nosotros tenemos los ve la gente. Porque lo que Dios nos ha dado, sobre todo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, vuelve loca a la gente. Bueno, prosiguiendo con la historia, acuérdense que aquellos que ya estudiaron la historia, José había tenido sueños donde decía que iba a estar por encima de sus hermanos, y eso a sus hermanos pues realmente le carcomía de envidia. Sigamos con el versículo 20, y ahora dice: ahora pues venid y metémosle y echémosle en una cisterna. Escucha, cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Entonces fíjense lo que estamos aquí: cisterna, y dice: alguna mala bestia lo devoró. No sé qué les dice esa palabra, devoró, devorador, que anda rondeando el devorador, ¿verdad? Y fíjense la manifestación de la envidia. Después dice: y veremos qué será de sus sueños. Porque nuestros dones producen envidia, nuestros talentos, esos talentos y dones que Dios nos dio, producen envidia. Pero miren lo que dice el versículo 21, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Porque cuando nosotros hemos sido llamados y escogidos para llevar a cabo un plan de Dios aquí en la tierra a través de nosotros, lo que nosotros llamamos instrumentos escogidos, ¿verdad? No hay nada ni nadie que nos pueda tocar hasta que nosotros alcancemos la meta y cumplamos la asignación que tenemos en esta tierra. Y por eso es que a pesar de que los otros hermanos querían matarlo, Rubén, que era el mayor, dijo: no lo matemos. Porque esa unción que está en nosotros nos deja que nada ni nadie nos toque. Satanás nos puede engañar, Satanás nos puede tirar conchas en mango, hacer tentaciones para hacernos caer y resbalar. Pero Él no nos puede matar. Y fíjense, sigue diciendo: y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna en el desierto. Escucha, cisterna, desierto.
No sé si te suena familiar. Cisterna es un pozo de agua. Y el desierto, usted sabe donde no hay nada, tierra que está vacía, que es árida. Y sigue diciendo, y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenían sobre sí. Y sobre esto de la túnica podemos hablar un rato largo, porque la túnica era una preferencia que le había dado su papá, Jacob, Israel. La túnica era la túnica, dice la palabra, que era larga y que era ancha, como el amor de Dios, como el favor de Dios. La túnica era algo que usaban la realeza, algo caro, algo privilegiado. Y ahí había marcado una diferencia ya con José, porque él tenía una asignación, una palabra profética sobre su vida, tenía la gracia y el favor de Dios. Esa es la representación de la túnica. Lo de los colores no creo que están muy claros, por lo que sí se habla es que era, en la traducción de hebreo, larga y de mangas. Y versículo 24 sigue diciendo, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. O sea, vamos a imaginarnos un momento esa situación, por favor. La cisterna estaba vacía, no había agua. Me imagino que el pobre José estaba desesperado allí. Creo que tenía 17 años, dice la palabra, si recuerdo bien. Estaba oscura, no había luz en la cisterna. Y yo quiero que empiecen a dejar y a guardar en sus corazones estas palabras: cisterna, oscura. Porque Dios, a pesar de que estemos en una cisterna y que estemos en una oscuridad, ya nosotros no estamos en las tinieblas, estamos en la luz por la sangre del Cordero, para que a pesar de que estemos en una cisterna y no veamos, Él está obrando. Y voy a hacer un paréntesis aquí para que vean que el deseo de Dios siempre es separar la luz de las tinieblas. Si vamos a la creación, y les quiero confirmar con la palabra que cuando hay oscuridad Dios está obrando, y después Él lanza su voz, y es el poder de la voz de nuestro Creador que le da esa palabra que hace que las cosas cobren vida. Y en Génesis primero dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Escucha, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó, escucha, separó Dios la luz de las tinieblas. Y hay una relación muy grande allí, porque lo que Dios siempre quiere es separarnos de las tinieblas. Por eso le envió a su Hijo, que de tal manera nos amó, que envió a su Hijo para separarnos de las tinieblas, para que ya no vivamos en las tinieblas, sino en la luz del mundo. Entonces les di toda esa vuelta para que ustedes sepan que el Eterno, aun cuando hay oscuridad, Él está trabajando. Y en la cisterna, que es en esa prueba, en ese proceso que muchos hemos estado o estamos, aunque tú no lo veas, Dios está obrando. Y todo se activa por el poder de su palabra, de esa palabra profética donde empezó a cobrar vida en José. Y ya les di un resumen de la historia de José, de donde empezó
amado por su papá y en una cisterna, y donde terminó, es el segundo hombre más importante de un imperio llamado Egipto en ese momento. Y es que en esa cisterna empezó la palabra profética a cobrar vida. Empezó Dios a trabajar en él. Porque Dios nos procesa porque nos ama. Y ya se recuerda la enseñanza, los procesos y de las pruebas, que yo creo que lo doy una vez al año porque me parece algo maravilloso, porque yo he estado pasando por eso, yo estoy siendo procesado, todos estamos siendo procesados y somos sujetos a diferentes pruebas, a diversas pruebas, dice la palabra, donde el Señor nos pasa por fuego para quitar cualquier impureza en nuestros corazones y para que nosotros alcancemos la imagen, ¿verdad? La estatura de ese varón perfecto, dice la palabra, porque Dios lo que quiere es ver puros Cristos en sus hijos. Y por eso Él, por amor, permite que nosotros pasemos por pruebas que nos pone Satanás, que nos pasan a nosotros mismos por nuestra necedad, ¿verdad? Por nuestra ignorancia, o inclusive Él mismo las pone y permite que pase por fuego, porque el fuego de la prueba es el que quita la impureza. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él se vea reflejado, hasta que quedemos pulidos de tal forma que Él mismo se vea reflejado en nosotros. O sea, en conclusión, vamos a estar siendo procesados toda la vida y vamos a pasar diversas pruebas en la vida y cada una nos lleva a niveles más altos, y esa es la parte que quiero escudriñar ahorita un poquito más, porque la palabra dice que Él hace eso a sus hijos amados. Y aquí José, volviendo a José, era su hijo amado de su papá, porque lo había tenido en la vejez, dice la palabra, ¿verdad? Porque Jacob era su papá. José era un príncipe, José estaba bendecido. La gracia y favor de Dios es la representación de la túnica, pero estaba en una cisterna. Y a veces nosotros no podemos ver lo que Dios quiere que nosotros seamos porque estamos en la cisterna. Pero lo que sí sabemos por la fe en su nombre es que lo que Él quiere que nosotros seamos y lo que Él quiere que hasta donde nosotros lleguemos, eso va a pasar. Porque nuevamente, si Él lo dijo, Él lo va a pasar. Si nosotros nos rendimos y nos sujetamos a su voluntad, como tanto nos enseña nuestra Madre Espiritual, a la gracia, a la guianza de su precioso Espíritu y al poder de su palabra, Dios no quiere que tú y yo seamos lo que somos en la cisterna. Y eso es importante que lo entendamos, porque nosotros somos hijos de Dios. Entonces miren cómo en ese momento empieza a cobrar vida esa palabra profética y empieza Dios a estar en acción. Y de un pozo nace, vamos a llamarlo un príncipe o una persona muy importante, que en ese momento de jovencito estaba metido en la oscuridad de un pozo que estaba seco sin agua, pero que después Dios lo lleva a ser el segundo hombre más importante de Egipto, sin ser egipcio, por cierto, sin estar en su territorio. Ya voy a abordar un poquito más eso, porque Dios tenía un plan para él, para llevarlo a niveles más altos, un plan para alimentar naciones, un plan para alimentar a su pueblo en los momentos de escasez. Esta es una historia maravillosa que realmente amerita estudiarla. Entonces de un pozo nace un príncipe, así como de un vientre nace un niño, así como de una tumba resucitó nuestro Rey, así como del vacío que muchos teníamos, ahora tenemos la plenitud de su presencia. Pero es todo por Él, es todo por Él. Y esto es importante porque en la medida que esta palabra profética vaya cobrando vida en nosotros y nosotros lo vamos viendo, así como caminamos con Él en el proceso, ahí no hay apatía, hermano. Ya no hay frialdad,
Porque es que la palabra es viva y eficaz y cobra vida y se hace carne en nuestra carne y hueso en nuestros huesos. Y cuando eso pasa no puede haber apatía, es incompatible. Pero volviendo ahora a la historia de José, ¿verdad? Aquí decía, lo vimos más temprano, que los hermanos querían matarlo. Porque Satanás viene a matar, robar y destruir, ¿verdad? A matar. Recuerda eso, Satanás viene a matar, robar y destruir. Te echo un cuento primero que parece lógico y después te da un sorpalazo por la cabeza. Pero, como dice nuestra madre espiritual, este muchacho estaba ungido y nada ni nadie lo podía tocar. Y entonces yo pregunto, así como lo protegió a él, que no permitió que lo mataran, sino que lo metiera en una cisterna y fuera vendido como esclavo a unos extranjeros, que lo llevaban a un territorio, a una nación que no era la de él. Pero Dios lo guardó. Aún en la cisterna lo guardó. Y esta encerrona, este COVID-19, esta cuarentena espiritual que nos ha pretendido meter Satanás, en la cual hemos visto que han caído 1000 a nuestro lado y 10.000 a nuestra diestra, y ahí vemos como la palabra cobra vida porque realmente ha sido así. Yo en mi círculo de influencia, de amigos, he visto cómo han partido muchas personas de este mundo por esta enfermedad. Pero a nosotros Dios nos ha guardado y por eso el apóstol quiere hacer un servicio de acción de gracias, porque es que tenemos que estar sumamente agradecidos por lo que bueno que es Dios. Porque la cisterna nos ha guardado. Nosotros estamos aquí parados, hermanos y hermanas, por la gracia y el favor de nuestro Dios. La palabra lo dice claro. Salmo 105:15 dice: no toquéis a mis ungidos. Ese muchacho era un ungido y a pesar de que lo querían matar, no lo podían matar. Dios le dijo a Satanás con Job: puedes hacer lo que tú quieras con él, pero no lo puedes tocar a él. No lo puedes tocar a él porque es un ungido de Yahweh. La palabra está clara y el Espíritu Santo me puso este versículo, Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, hermano. Porque aquí está la clave, porque Él estará contigo. Entonces nada ni nadie puede tocar a los ungidos de Yahweh. La sangre del Cordero está en nosotros, estamos bañados con ella y nada ni nadie nos puede tocar. Y nosotros tenemos que caminar erguidos, entendiendo eso, entendiendo que cuando estamos bajo las alas del Altísimo, en el abrigo del Altísimo, bajo su sombra, bajo sus alas hay una protección divina que viene de lo alto sobre nosotros. Y que aunque estemos en la cisterna siendo procesados, hermanos, Él va a terminar la obra que empezó en nosotros. Y aquí el Espíritu Santo me está ministrando principal o primeramente a mí. Filipenses 1:6 lo dice claro: estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. José estaba en una cisterna, pasó de ser un niño muy amado con una túnica a estar en una cisterna, en la oscuridad, porque hay temporadas, y yo quiero usar esas palabras, hay estaciones, hay momentos donde nosotros pasamos por una cisterna.
¿verdad? Donde pasamos por pruebas muy duras, y lo estoy hablando yo porque todos hemos pasado por pruebas. Dice el Señor, es imposible que no tengas tropiezos. En el mundo tendrás aflicción. Y para de contar los versículos, el Señor nos dice que va a haber pruebas. Pedro dice que no te sorprendan diversas pruebas. Pero Él también te dice que Él está contigo todos los días del mundo, hasta el fin del mundo. Y que Él ha vencido el mundo. Entonces, si el que venció el mundo está en nosotros y nosotros en Él, ¿qué somos nosotros? Más que vencedores, ¿verdad? Y me di esa vuelta porque ahora voy a regresar a esto de que Dios está con nosotros. Deuteronomio 23:14 dice, porque Yahweh tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Dios está con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él pelea nuestras batallas. La palabra dice que no tengamos miedo, que no nos amedrentemos contra la multitud de problemas o contra la multitud de enemigos, porque la pelea es de Dios. Dios también nos dice en su palabra que nos quedemos tranquilos, que Él es Dios. Pero aquí está una clave que dice que Él está en tu campamento, pero tu campamento ha de ser santo. Y esa es la clave de todo esto. Y me viene el espíritu. José se mantuvo fiel. José, después que es vendido a los esclavos, y Potifar, que era de la guardia de honor, quizás era el jefe de los verdugos, lo compró y rápidamente pasó a ser el mayordomo de su casa, y Potifar no se preocupaba por nada, sino simplemente por su negocio, porque él tenía a José que le atendía todo. Y después vemos como la mujer de Potifar hizo tender una trampa porque quería llegarse a él, estar con él, sexualmente, ¿verdad? Está clara la palabra. Pero él se mantuvo fiel a su Señor. Él se mantuvo en santidad. Entonces, como se mantuvo allí, hay nada ni nadie lo podía tocar. Y yo quiero que recibamos esa palabra. Porque es el mismo Dios el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, para que nosotros sigamos adelante en ese camino perfecto. Las cisternas, hermanos y hermanas, son estaciones, son paradas del bus en esa carrera de la fe que nosotros estamos corriendo. Es una temporada, es una etapa del proceso, pero lo bueno de las cisternas, en las cuales muchos pasamos, es que Dios las usa para procesarnos y llevarnos a niveles más altos. Y yo quiero pararme aquí, analizar esos 3 niveles que ya se los he repetido, pero quiero repetirlos nuevamente porque fueron 3. 1, José está en una cisterna. 2, le tiende la trampa a la mujer de Potifar para que caiga. Y 3, es preso. 3. Ustedes saben, la Biblia está llena de 3 y de 7, porque todo es tripartito, como dice nuestra madre. Pero resulta que José, después de cada cisterna de estas 3 que le acabo de listar, el Señor lo lleva a niveles más altos. Y es así como nos procesa el Señor. Porque Él solamente quiere cosas buenas para nosotros. La palabra dice que Él solo tiene pensamientos de paz y no de mal, para que nosotros alcancemos el fin que deseamos, siempre que sea de acuerdo a su santa, bendita, perfecta y agradable voluntad, ¿verdad? Entonces las cisternas no son malas. Duelen. Son dolorosas, mucho. Son fuertes, muy fuertes. Cuando sube la candela al horno, es fuerte. Es fuerte.
Pero cuando pasan, porque sabemos que la cisterna, las pruebas son temporales, los procesos son obligatorios porque tenemos que vivirlos. Tú tienes que vivir los tuyos, yo tengo que vivir los míos, y yo no puedo vivir el tuyo ni tú puedes vivir el mío. Pero son temporales. Todo pasa. Ver la palabra de Dios. Pero es en ese proceso donde esta palabra empieza a cobrar cada vez más vida. Entonces yo pregunto si esta encerrona espiritual que nos prendió, que nos pretendió poner Satanás, era una cisterna. Que esta cuarentena era una cisterna. Que esta encerrona de meses era una cisterna. Claro que era una cisterna, pero el Señor las torna para bien. Y el Señor, a pesar de las dificultades, porque esta cuarentena trajo dificultades emocionales, trajo dificultades económicas, trajo dificultades de muchos, cerraron muchas iglesias, mucha gente entró en apatía, pero cuando nosotros mantenemos nuestros ojos puestos en Él y le digo que ese ha sido mi ejercicio, mantenemos nuestros ojos puestos en Él, nuestros ojos puestos en Él y esperamos en Él, porque la espera en sí es una prueba y nosotros estamos esperando la promesa de Él, pero realmente el que está esperando es Él por nosotros, que estemos listos para darnos las bendiciones que Él nos quiere dar. Y esto ya lo hemos hablado en esta cita divina, ¿verdad? Pero la palabra dice que los que esperan en Yahweh tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque vamos a llegar a la meta, porque Él nos da todo lo que nos hace falta, el querer, el hacer, los talentos, los dones para usarnos donde Él nos quiere usar. Así que nosotros vamos a llegar y eso no nos debe quedar la menor duda, sino como dice nuestro pastor, a mí se me quedó grabada esta frase, que sigamos con una obstinación, pero con una terquedad, es la palabra que usa, con una terquedad pasiva. O sea, tú sabes que si Dios te lo prometió, eso se va a cumplir. E indistintamente lo que esté pasando, las circunstancias que te pasen y que te ponga Satanás enfrente a nosotros mismos, nosotros vamos a llegar al otro lado del mar. Porque Él lo dijo. Pero en esta cisterna pasan muchas cosas interesantes. Porque en esta cisterna donde empieza Satanás a ponerse creativo, porque lo que más quiere es sacarnos de ese camino profético. Y recuerda la enseñanza de las 4 Ds que yo di unos meses atrás. Aquellos que no lo recuerdan se las puedo enviar, porque yo las denominé las 4 Ds, que son las Ds que usa Satanás para alejarnos de nuestro camino profético. Es la distracción, el desánimo, la duda de primerito y la división. Entonces Satanás se va a poner todo lo creativo que él sabe hacer para poder sacarte de allí. Pero nosotros, cuando estamos en la prueba, tenemos que mantener nuestros ojos puestos en Jesús. Y les voy a contar una anécdota que es muy interesante, que me pasó con nuestra madre espiritual unos 2 o 3 días atrás. Con esto de que Satanás se pone creativo cuando nosotros, sobre todo, estamos a punto de llegar a la meta, cuando estamos a punto de salir de la cisterna, que estamos viendo ya la tierra prometida, que se abren las aguas, que vemos a nuevos niveles, a caminos de bendición. Él se pone creativo. Él es Satanás. Y se recuerdan que yo la semana pasada enseñé de cómo reconocer la voz de Dios, y que hablaba de 3 cosas más importantes. Eran 7, se recuerdan, pero eran 3, las 3 más importantes. Una es que tenías que confrontarlo a vos que tú recibías con la palabra. 2 es si recibíamos paz. Y 3 es si eso es algo que recibimos, si eso lo haría Jesús, ¿verdad? Esto nos enseñó nuestro pastor muchos, probablemente años atrás ya. Y entonces yo le escribo a mi amada pastora, le digo, el Señor me
me dijo que me enfocara en mi Goliat. Y me dice ella, qué extraño que te digo que te enfocaras en tu Goliat, porque eso no es bíblico. Y yo, sí, me dijo. Pero inmediatamente el Espíritu Santo se activó y me dijo, esto no es bíblico. Porque nosotros salimos de la cisterna cuando nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Él. Cuando buscamos a Dios, a su reino, su justicia primero, y Él se encarga de sacarnos la cisterna y llevarnos a nuevos niveles. Pero lo que yo supuestamente había recibido de Dios es que me enfocara en mi Goliat. Y si me enfoco en Goliat, lo que dice es que me estoy enfocando en el problema, que me estoy enfocando en la circunstancia, que me estoy enfocando en la prueba, que me estoy enfocando en lo que Satanás quiere que yo me enfoque, que no es en Dios. Y entonces sí me saca de mi camino profético. Esto me pasó esta semana y quizás para algunos un pequeño detalle, pero puede ser tremenda concha de mango de Satanás para sacarte de donde Él quiere que tú vayas. En la cisterna, hermano y hermana, mantén tus ojos puestos en Jesús. La palabra dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y Él lo hará. Él es el capitán de la barca. Rindamos nuestra voluntad, sujetemos nuestra voluntad a Él y Él lo hará. Él torna todas las cosas para bien. Los problemas que va poniendo Satanás, las cisternas en las cuales nos vamos cayendo, tenemos que entender que Él las torna para bien. Y entonces estoy recibiendo ahorita que la cisterna no es un pozo. Santa Lama, Blanca Suya. La cisterna es un trampolín. Es lo que estoy recibiendo en el Espíritu ahorita. Entonces, si nosotros podemos entender, porque tenemos la convicción de que torna las cosas para bien, la cisterna no es un pozo en el cual nosotros caemos. La cisterna es un trampolín que el Señor va a usar para llevarnos a niveles más altos. Y en ese proceso es que la palabra profética que fue derramada sobre nosotros va cobrando vida y vida y vida, porque Él solo nos quiere llevar a niveles superiores, que aunque no lo veamos ahorita, aunque no lo podamos entender con nuestra lógica, aunque no podamos resolver los problemas con nuestros recursos, con nuestra fuerza, intelecto, etc., es con sus fuerzas y no es con las nuestras. Y no es con las nuestras. Voy a escudriñar 2 o 3 cosas más todavía que me faltan ya para terminar, ya los dejo ir. Porque la idea del proceso es que cuando haya pasado el proceso, nosotros hayamos sido puliditos de tal forma y entrenados de tal forma que digamos, gracias Señor. Gracias Señor. José llegó a ser rico, el segundo hombre más importante. Después se reunió con sus hermanos, con su amado padre. Ven la bendición como la soltó Dios, de algo que él jamás ni nunca habría podido entender estando en una cisterna que estaba vacía, sin agua y oscura. Una cisterna. Después la mujer esta de Potifar que le pone una concha de mango. Y eso me trae a otro punto, porque el Señor a veces usa lo que nuestros pastores nos enseñan como contactos divinos. Y esos contactos divinos a veces ellos mismos pueden ser los que nos dan la concha de mango, pero Dios los está usando todo en su plan perfecto de amor para llevarnos a otro nivel. Entonces esas personas que nos hacen daño en un momento, a lo mejor todo esto es parte del plan orquestado perfectamente por nuestro Dios para llevarnos a otra dimensión. Y sobre estas personas no podemos tener rencor, porque nosotros tenemos que guardar nuestro corazón sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque de nuestro corazón mana la vida, dice la palabra.
nosotros tenemos que perdonar las ofensas no nos entran, nosotros tenemos que amar. Entonces estas personas las usa Dios, como usó a la mujer de Potifar, que le quiso dar tremenda tentación a José. José no cayó, pero José lo que cayó fue preso. Que por cierto, se entiende la escritura que quizás este hombre era muy poderoso, el Potifar, porque era de la guardia real. Y no se entiende cómo no lo mató. En la escritura, en la lógica, pero en la revelación sabemos que José, como ya dijimos antes, estaba ungido y que nadie, y que Dios tenía un plan perfecto para él, ¿verdad? ¿Estás recibiendo, hermano? ¿Cómo quisiera hablarles en persona? Porque realmente esto me apasiona, porque veo la palabra viva en mi corazón, pero. José estuvo preso 2 años. Y ahí Dios usó sus dones para sacarlo de esa tercera prueba. Cisterna, mujer y preso. Y ya cuando lo sacó de la cárcel, lo puso en lugares superiores, para que él pudiera hacer el plan perfecto que Dios tenía para él. Y por cierto, otra cosa que quiero mencionar acá, es que Dios puso a José, vamos a decirle príncipe, o vamos a decirle como una persona muy importante, en una tierra que no era de él. Dios puso a José en niveles superiores con gente que no era de su pueblo. Y yo, estudiando esto esta mañana, les pregunto a ustedes, ¿será que Dios nos va a hacer príncipe a nosotros o nos va a llevar a niveles muy altos en este país que no es el nuestro? ¿O en el país que tú estás que quizás no es el nuestro? Que no es con tu gente, porque Dios opera de forma que solamente Él puede entender. Nosotros las entenderemos después. Pero en el momento que estamos en la cisterna, solamente Él las puede entender. Lo que sí nosotros sabemos y tenemos que hacer es amarrar esa palabra profética, meternos en el bolsillo, caminar con ella sin desviarnos de ella ni a izquierda ni a derecha. Porque Dios te va a poner como un príncipe en tierras lejanas. Recibe eso en el Espíritu. Si estás aquí en los Estados Unidos y estás preocupado por papeles, pero Dios tiene una palabra profética sobre tu vida y tiene un destino profético que me consta que se va a cumplir en ti si tú te alineas con Él y su voluntad. Él te va a equipar con todas las cosas que te hagan falta para llegar a ser un príncipe en estas tierras lejanas que no son tuyas. Lo hizo con José, y yo cambio la palabra José por Benita, por Yesenia, por todos los que están conectados en el nombre de Jesús. Porque si Él lo dijo, lo va a hacer. Porque tenemos una identidad que es hijos de Dios, que está por encima del pasaporte o de la visa o de la residencia, hermano. La pregunta es, ¿hasta dónde puedes creer? Esta cuarentena, hermano, lo hemos recibido, nuestros padres espirituales, la profeta, la casa, lo hemos recibido todo. Esta cuarentena, esta encerrona, es una cisterna, hermanos, que nos va a llevar a niveles más altos de bendición. Esta es una cisterna que fue más que un pozo, un trampolín para llegar a donde ya estamos listos, porque quizás en el 2019 no estaban listas las cosas, y Dios va alineando todas las cosas, poniendo todos los contactos divinos para que su ley de armónica se cumpla en el momento exacto, con las personas exactas y en el sitio exacto, ¿verdad? Nos han enseñado eso muchas veces. Es después de la cisterna,
es después de la encerrona del COVID-19. Así que grandes cosas estamos a punto de ver en este año. Yo lo creo para mi vida y yo declaro decreto sobre tu vida y sobre mi vida, que esa cisterna de la cual Dios nos está sacando para llevarnos a otros niveles de bendición, para que entonces ya las compuertas de los cielos se abran hasta que sobre y abunde y llegar finalmente a donde tenemos que llegar, donde Él ya multiplica ese remanente, y como ese remanente ha sido sembrado en diezmo, en ofrenda, en tiempo, en oración, en ayuno, en adorar al Señor, viene y explota. Y cuando explota, la palabra dice que abre las compuertas de los cielos. No abre una ventana, no abre un huequito, no abre una rejilla, abre las compuertas de los cielos hasta que sobreabunde. Entonces estamos en la nueva temporada. Nuestra pastora enseñaba el remanente nuevamente, no sé cuánto más puede escudriñar, es algo maravilloso, pero me quedó grabado que tu pecado está en la brasa. Tenemos que dar el nuestro también al Señor, pero nuestro pecado está en la brasa. Grandes cosas van a salir a la luz, ya no puede haber apatía espiritual. Después de entender todo esto de la cisterna, la analogía con la encerrona del COVID-19 y cómo esta palabra está cobrando, esta palabra profética está cobrando vida en nuestras vidas, ya no hay desánimo, ya no hay apatía, ya no hay cuarentena espiritual. Salgamos corriendo a la casa del Señor, que se llene su casa. Nosotros adoremos a Él, nosotros hablemos del mundo a Él, para que todos sus hijos vayan a la casa de oración, a la casa de oración, a la casa de milagro, a la casa de Dios. Hermano, lo que Dios dijo se va a cumplir en tu vida. Y la única persona que lo puede tener somos nosotros mismos. Y nosotros tomamos la decisión. Yo tomé personalmente la decisión, porque todas estas cosas con Dios en el espíritu, pero también con el entendimiento. Y hay que tomar decisiones para perdonar, hay que tomar decisiones para amar. Hay que tomar la decisión para alinearlo y rendirnos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y Él nos va a sacar de esa cisterna y nos va a llevar a niveles de bendición. Y Él nos va a llevar a esa tierra prometida que Él nos prometió, donde fluye la leche y la miel, donde esa promesa que hemos estado esperando viene a cumplimiento, donde toda buena promesa que Él dio a la casa de Israel, que es tu casa, que es mi casa, que es nuestra casa, nuestra congregación, viene a cumplimiento, que sin duda vendrán y que no tardarán. Espero que hayan recibido. Dios está trabajando aún en la oscuridad de la cisterna. La cisterna no es un pozo para caer. La cisterna es un trampolín. Dios torna todas las cosas para bien. Nos deja puliditos. Nos equipa con dones y talentos para llevarnos a lugares de asignación donde nosotros no vamos a poder creer que lo estamos haciendo. Porque todo es parte de un plan perfecto de amor que tiene para ti. Y es único y es tuyo, tuyito. Es como la retina, que es única, tuya. Es como las rajitas que están en los dedos, los fingerprints, que son solamente tuyos. Así que yo clamo, Padre Celestial, porque esta palabra ha quedado sellada en los corazones de mis hermanos y mis hermanas. Que tú les revelas a aquellos que no has revelado esa palabra profética que tú tienes para ellos, ese destino profético, ese plan de amor que ya tú escribiste antes de la fundación del mundo. Te doy gracias por esta palabra y que esa palabra profética sobre ellos cobre vida, se haga carne de sus carnes y hueso de sus huesos, Señor. Para que ellos caminen en pos de ella sin dudar, sin desviarse ni izquierda ni derecha, sino manteniendo sus ojos puestos en ti, Señor, en ti, precioso Rey, que eres el autor y consumador de nuestra fe. Te doy gracias, Señor, por la cisterna, te doy gracias por las pruebas,
porque sé que cada vez quieres que nos parezcamos más a ti. Y ese es nuestro deseo, Señor, y ese es nuestro gozo, Señor. Sujetamos y rendimos nuestro yo al gran yo soy, y que se haga tu voluntad, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Y el pueblo de Dios dice, para cerrar esta oración y esta enseñanza y esta fiesta que estábamos en el Señor, decimos amén, amén y recontra requete amén. Espero que esto haya sido de bendición. Recuerden varias cosas que nos llegaron al Espíritu. La cisterna no es un pozo, es un trampolín. Un trampolín. Él torna todas las cosas para bien. Y así como vamos caminando con Él y esa palabra profética va agarrando vida, porque Él nos va, que no lo dije esta mañana, pero siempre lo digo, Él nos va llevando de pequeñas victorias a victorias más grandes, más grandes, más grandes. Y así como eso va pasando, esa palabra profética agarra más vida. Y entonces nosotros cada vez estamos más duros con Él, más firmes con Él. Y así como se acerca la bendición más grande de todas, ya nada ni nadie nos hace dudar ni vacilar. Porque Él es tan requete bueno que nos muestra el plan. A mí me lo mostró. A veces no nos muestra completo porque no pudiéramos entenderlo, ¿verdad? Pero nos muestra un plan, nos da esa palabra. Y nosotros para adelante con una terquedad pasiva, como dice nuestro apóstol. Espero hayan recibido eso en el Espíritu. Los bendigo, hermanos. Los bendigo, hermanas. Bendigo a nuestros padres espirituales que creo que están conectados en esta mañana. Declaro y establezco en el nombre de Jesús que el bien y la misericordia los persiguen todos los días. Que buscamos la paz, que la seguimos y que la alcanzamos. Esa paz que es sentimiento, que ya hay afán, que no hay incertidumbre, que no hay ansiedad, porque Dios está en control de nuestras vidas y que nosotros simplemente nos sujetamos a la palabra profética, que Él alinea todas las cosas, Él alinea todas las personas necesarias, que Él nos da todos los recursos necesarios que nos hacen falta para que en su momento, en su forma, la bendición que Él tiene para cada uno de vosotros venga el cumplimiento sin tardanza. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Te damos gracias a ti, Señor, que sea tuya toda la gloria, Señor, que sea tuya toda la alabanza, todo el poder, todo el reino. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Bendecimos tu nombre 70 veces 7 y te damos gracias por esta palabra. Yo oro nuevamente, Señor, para que esta palabra de esta cisterna, de todas esas cosas maravillosas que tú hiciste, en todos esos héroes de la fe y que has hecho en nosotros, cobre vida, Señor, y quede escrita en nuestros corazones, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Y el pueblo de Dios dice nuevamente, amén, 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 recontra, requete, amén. Los bendigo, hermanos, que tengan un recontra bendecido día. Hoy teníamos clamor al mediodía. Y después tenemos intercesión profética en la noche nuevamente. Así que gócense en el Señor, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. ¿Sí? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Que tengan un excelente y bendecido día. Bendiciones a todos. El que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Al Dios de Jacob, el papá de los hermanos.
Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Adora un poquito más, adora un poquito más. Me inclino